¿Te gusta el retrato? Me preguntó desde el marco de la puerta, su voz interrumpiendo el silencio que hasta ese momento creía cómodo. Asentí sin girarme. Estaba frente a la página 47 del libro que él había dejado sobre la mesa. Una mujer sentada con los ojos bajos melancólica. Era yo. O al menos, alguien tan parecida que sentí un nudo en el pecho. Oí sus pasos acercarse detrás de mí. Lentos. Medidos. La sala estaba en penumbra, la luz de la tarde atravesaba las cortinas pesadas como una línea de oro flotando en el aire. Me giré y él estaba allí. Tan cerca que podía contar las pecas de su rostro, oler el aroma a madera de su suéter. No me tocó. Yo tampoco a él. No dijimos nada. El mundo se volvió tan pequeño como el espacio entre nuestros rostros. Un segundo. 2. 3. ¿Dónde está la guía del televisor? Gritó mi marido desde la sala, rompiendo el hechizo. Me aparté como si hubiera despertado de un sueño. El libro cayó al suelo. Su mirada me siguió mientras yo huía al pasillo, las mejillas ardiendo, el corazón a punto de traicionar todo lo que yo era. Antes de contarte cómo empezó todo, responde esta pregunta. Asterisco asterisco, ¿crees que el verdadero amor puede surgir en medio del engaño? Asterisco asterisco. Era domingo. No un domingo cualquiera, sino uno de esos días en los que Granada parecía dormida bajo la brisa cálida que baja de Sierra Nevada. El desayuno se alargó más de la cuenta. Mi marido hojeaba el periódico, el gato dormía en la alfombra y yo observaba el cielo desde la cocina, preguntándome si la vida podía ser algo más que rutinas y silencio educado. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero mi marido sí. Su hijo venía a pasar unos días antes de regresar a Salamanca, donde estudiaba arquitectura. Hacía años que no convivíamos más de 2 o 3 horas en una comida familiar. Ahora, venía a quedarse una semana. Me limité a asentir cuando mi esposo lo mencionó. No sentí nada en particular. Solo añadí un plato más a la mesa. Cuando entró me sorprendió el cambio. Ya no era el adolescente delgado que solía esconderse tras una gorra. Ahora era un joven hombre alto, de voz firme, con una calma en la mirada que me descolocó. Me saludó con educación, incluso con calidez, pero sin excesos. Me sonrió y esa sonrisa tenía algo que no supe nombrar en ese instante. ¿Has cambiado?, le dije sin pensar, mientras le servía café. ¿Para bien o para mal? Reímos. Mi marido no prestaba atención. Seguía absorto en las estadísticas del Granada CF. Pasaron los días y empezamos a coincidir en espacios pequeños, la cocina, el jardín, el pasillo estrecho del segundo piso. Siempre breve, siempre casual. Yo intentaba no mirarlo demasiado, pero a veces lo hacía cuando él no lo notaba. O creía que no lo notaba. Una tarde encontré un libro en la mesa del comedor. Era grueso con una portada de lino desgastado. Asterisco el arte del retrato, miradas del alma asterisco, decía el título. Lo abrí por curiosidad y me detuve en una página marcada. El retrato de una mujer sentada junto a una ventana, su expresión melancólica, la postura de las manos, sentí que algo se me apretaba dentro. Me vi allí. O vi una parte de mí que había olvidado. Esa noche no dormí bien. Me levanté a beber agua y lo encontré en la cocina. Estaba leyendo. Con gafas. El reloj marcaba las 2:15. ¿No puedes dormir?, me preguntó sin sobresaltarse. No. Tú tampoco, parece. Demasiado silencio, respondió. Se hizo una pausa incómoda, pero no me fui. Me apoyé en el marco de la puerta, observando cómo pasaba la página. ¿Por qué marcaste esa imagen? ¿Cuál? La de la mujer en la ventana. Me miró fijamente. Porque me recordó a ti. El vaso se me resbaló un poco entre los dedos, pero logré sujetarlo. No dije nada. Él tampoco. Cerró el libro y se fue. Me quedé en la cocina con la sensación de que algo había cambiado,
aunque no sabía qué. Al día siguiente mi marido nos pidió que fuéramos juntos a comprar algunas cosas al mercado de San Agustín. Era la primera vez que yo compartía un trayecto tan largo a solas con él. El silencio en el coche fue extraño al principio, luego se volvió cómodo. Puso música, *Mediterráneo *de Serrat. Mi madre la ponía cuando limpiaba la casa, dije. Él asintió. Nada más. En el mercado nos movimos como dos desconocidos que sabían leer los gestos del otro. Elegimos tomates, pan, una botella de aceite de oliva virgen extra. Frente al puesto de quesos, nuestras manos se encontraron al tomar el mismo trozo de queso manchego. No lo solté. Él tampoco. Curioso, murmuró. No respondí. Solo retiré la mano con suavidad. En el camino de regreso, no pusimos música. Esa noche, mientras mi marido miraba el partido en la sala, encontré el libro de nuevo. Lo abrí. La página 47 seguía marcada. Me senté en el sillón del estudio, la única habitación de la casa que todavía olía a madera y a tinta antigua. Y entonces escuché sus pasos. Lentos. Sin urgencia. ¿Te gusta el retrato? Lo demás ya lo sabes. El giro, sin embargo, vino después. Al cerrar el libro, noté algo extraño. Una sombra en el reverso de la página. La levanté. Allí, escrito a lápiz, en letra fina, estaba una frase que no había visto antes. Ella me mira, pero nunca me ve. Me quedé helada. Mi nombre no estaba escrito. Pero ese retrato y esa frase. No podía ser coincidencia. La frase seguía ahí frente a mí, como una herida abierta en una página antigua. Ella me mira, pero nunca me ve. Cerré el libro con un golpe seco y lo devolví al aparador, pero las palabras no se fueron. Subieron por mi espalda como un escalofrío y se quedaron ahí, prendidas en la nuca, mientras escuchaba a mi marido cambiar de canal por quinta vez. Decidí salir al patio para distraerme. El calor del mediodía caía sin piedad sobre las macetas, y el aire olía a geranio y al polvo de la fuente que casi nadie limpiaba. Me arremangué la blusa, saqué la cesta de ropa y empecé a quitar las cortinas del comedor. Era uno de esos impulsos que me daban de vez en cuando, como si lavar telas pudiera limpiar también lo que no se ve. Estaba inclinada sobre el lavabo de piedra cuando oí pasos detrás de mí. ¿Te ayudo? No supe qué decir. Solo me giré y ahí estaba él, sin camiseta, con los jeans manchados de pintura y un trapo colgado al hombro. No lo había visto así antes. Siempre impecable, incluso en su dejadez. Ahora parecía joven. Vital. Casi salvaje. No hace falta, respondí. Pero ya estaba tomando otra cortina con las manos mojadas. Nos pusimos a frotar las telas lado a lado. El agua salpicaba, la espuma nos manchaba los antebrazos. En un momento nuestras manos se encontraron bajo el chorro. Él no se movió. Yo tampoco. Solo el sonido del agua entre nosotros. ¿Siempre haces esto tú sola? Preguntó. Nadie más lo haría. A tu padre no le interesa si las cortinas están limpias o no. Tienes razón, dijo sin risa. Hubo un silencio espeso. Sentía sus dedos cerca, demasiado cerca. Terminé de enjuagar la tela con brusquedad y la arrojé al balde. ¿Te molesta si me quedo un rato en el jardín? Preguntó. Negué con la cabeza. Me metí en la casa con el corazón latiendo fuerte y sin saber por qué. La siguiente escena fue aún más extraña. Lo encontré leyendo bajo la sombra del limonero, y al pasar junto a él, sin mirarlo, soltó. Hoy pareces cansada. ¿O distinta? No respondí. Pero sentí sus ojos clavados en mi espalda mientras me alejaba. Más tarde mi marido decidió salir. Dijo que iba a ver el partido con unos amigos en el bar *El Sacromonte *. No me invitó. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Dije que no sin dejar de mirar la taza que lavaba.
Cuando se fue me di cuenta de que estábamos solos. Él estaba en el estudio escuchando música baja. Entré con una bandeja de té y unas galletas que nunca comíamos. No sabía por qué lo hacía, solo lo hice. Gracias, dijo y su voz sonó más baja de lo habitual. Dejé la bandeja en la mesa. Iba a dar media vuelta, pero me detuve al ver el libro. El mismo. Abierto. Página 47. Mi retrato. ¿Sigues leyéndolo? Hay cosas que uno no termina de entender, respondió. Nos miramos por un segundo. Yo me senté frente a él, junto a la ventana. Era como si el aire se volviera denso. ¿Y qué crees que hay que entender? Lo que no se ve a simple vista. Lo que se oculta en los silencios. No supe cómo reaccionar. Él tomó una galleta. Yo sorbí el té. Entonces, para romper esa tensión invisible, le pregunté por la universidad, por los proyectos, por las clases. Me habló de arquitectura, de cómo le fascinaban las curvas de Gaudí, de la simetría de las plazas en Salamanca, de cómo se sentía más en casa allí que en ningún otro sitio. Sus palabras eran inteligentes, pero lo que más me impresionaba era la forma en la que me hablaba. Como si no me viera como la esposa de su padre, sino como algo más. Se acercó para mostrarme un boceto. Su cuaderno tenía líneas rápidas, precisas. Edificios. Sombras. Pero entre todas esas estructuras había una figura sentada junto a una ventana. Otra vez, la misma postura. Mi postura. Eres tú, dije, y me arrepentí al instante. Él no lo negó. No dijimos nada más. Cerró el cuaderno. Me levanté temblando por dentro. Esa noche cenamos los tres como si nada. Mi marido embobado con su cerveza y los titulares del noticiero. Él masticando con lentitud. Yo fingiendo una normalidad que no podía sostener. Después de recoger los platos, salí al patio. La noche era tibia con aroma a azahar y tierra mojada. Me senté en la hamaca, tratando de ordenar mis pensamientos. Pero no pude. Me sentía atrapada. Como si cada gesto, cada palabra, estuviera al borde de convertirse en otra cosa. Él salió minutos después. Con una copa de vino en la mano. ¿Te molesta si me siento? Negué. Nos quedamos en silencio, escuchando el sonido de los grillos. No quiero que malinterpretes nada, dijo de pronto. Pero hay algo que no puedo evitar. Me giré. Él estaba tan cerca que pude ver el reflejo de la luna en sus ojos. Y entonces, sin pensarlo, sin buscarlo, ocurrió. Asterisco, asterisco, nos besamos, asterisco, asterisco. No fue largo. No fue lento. Fue apenas un segundo. Pero suficiente para incendiarlo todo. Me levanté de golpe. Él no me siguió. Entré a la casa como si huyera de un incendio invisible. Cerré la puerta con cuidado. Respiré hondo. Me miré en el espejo del pasillo. Y entonces noté algo en mi cuello. Un trazo de lápiz. Del boceto. Corrí al estudio. El cuaderno estaba abierto. Y en la última página, dibujado con una precisión inquietante. Una figura en la hamaca. Mi vestido. Mi perfil. Mis pies descalzos. Firmado abajo. Asterisco, la mujer que nunca ve lo que todos ven. Asterisco. Subí a mi habitación con el corazón golpeando como si hubiese corrido desde el centro de Granada hasta la Alhambra. Cerré la puerta con cuidado, con lentitud, como si el menor ruido pudiera delatarme. Me apoyé contra la pared y me dejé deslizar hasta el suelo, con las piernas flojas y el pecho lleno de algo que no sabía si era miedo o euforia. El cuaderno seguía abajo. El trazo. La dedicatoria. Todo. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a revivir ese instante. El roce. Su aliento. Su mirada fija. Y esa frase que lo arruinaba todo,
asterisco la mujer que nunca ve lo que todos ven, asterisco. A la mañana siguiente me levanté antes que todos. Preparé café, abrí las ventanas del salón y dejé que entrara el aire fresco del albaicín. Necesitaba hacer algo que me devolviera a tierra, que me hiciera sentir útil, doméstica, contenida. Puse a lavar ropa, fregué los pisos que no necesitaban fregarse y ordené las botellas de vino por año. Mi marido se despertó con cara de resaca emocional. No dijo mucho. Se duchó, tomó su taza, hojeó el diario, y me anunció que pasaríamos el día en familia. Vamos a ir al supermercado juntos. Los tres. Hay que llenar la nevera antes de que se echen a perder los calabacines otra vez, dijo sin mirarme. Quise negarme. Quise inventar cualquier excusa. Pero él ya estaba poniéndose los zapatos. Lo único que pude hacer fue tragar saliva y asentir. Fuimos en el coche viejo, ese que siempre huele a ambientador barato y a desesperación. Él conducía, yo adelante y el otro atrás. Silencioso. Con los auriculares puestos, mirando por la ventana. Podía sentir su presencia como un calor invisible en mi nuca. Cada vez que el coche se detenía en un semáforo, cada vez que tomaba una curva, yo me tensaba. ¿Y si decía algo? ¿Y si lo negaba todo? En el Corte Inglés todo parecía más brillante, más agudo, más artificial. Nos separamos por secciones, yo con la lista, mi marido con las carnes, él con las bebidas. Lo volví a encontrar frente a la estantería de vinos. Estaba allí con una botella en la mano. Asterisco Ribera del Duero asterisco etiqueta negra. La misma que habíamos compartido aquella noche en la hamaca. Se giró y me miró. Y otra vez, como en cámara lenta, ambos estiramos la mano hacia la misma botella. Nuestros dedos se tocaron. Ni un segundo más. Lo justo para sentir el peso del recuerdo. No dijimos nada. Caminamos en direcciones opuestas. Al llegar a la caja, él ya había pagado su parte. Mi marido hablaba con la cajera sobre el calor inusual de mayo, y yo solo quería que se tragara la tierra. En el coche nadie habló. La radio llenó el vacío con una canción de Amaral, esa que dice asterisco como hablar si cada parte de mi mente es tuya asterisco. Una cruel coincidencia. O quizás no. Esa noche mi marido se quedó dormido viendo un documental sobre la historia del jamón ibérico. Yo me levanté, fui a la cocina y me serví una copa de vino. No asterisco esa asterisco botella. Otra. Cualquier otra. Al cabo de unos minutos él apareció en la puerta. ¿No puedes dormir? Negué con la cabeza. No quería hablar. No quería que este momento existiera. Tampoco yo, añadió. Se sentó al otro lado de la mesa. Había silencio, pero no como antes. Este silencio tenía filo. Mordía. He estado pensando en irme antes, dijo de pronto. Salamanca me está esperando. Y aquí. No terminó la frase. Yo la terminé por él. Asterisco aquí no deberías estar, asterisco pero no lo dije. ¿Eso es lo que quieres? No lo sé. Pero creo que es lo correcto. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no podía hacer otra cosa. Hubo un silencio. Después se levantó, pero antes de irse, me miró como si buscara algo en mí. Y yo, sin pensar, sin filtro, susurré. No deberías haber dibujado eso. Se detuvo. Respiró hondo. No podía evitarlo. Volvió a su cuarto. Yo quedé sola. Otra vez. Pero el destino parecía no querer darme tregua. Al día siguiente mi marido anunció una salida inesperada, un viaje de fin de semana a la casa de la familia en la Alpujarra. Vieja, fría, llena de recuerdos ajenos y mantas polvorientas. Una casa que me incomodaba por razones que no podía explicar. Vamos todos, dijo con su tono definitivo. No tuve opción. Empaqué. Callé. El camino fue largo.
Curvas infinitas, olor a pino, canciones en la radio de antaño. Él iba atrás con un libro. Mi marido cantaba desafinado. Al llegar, el aire era más denso. El cielo estaba nublado. La casa nos recibió como siempre, con sus grietas, su olor a madera húmeda y esa extraña energía de los lugares donde nadie ríe hace años. Mi marido se fue casi de inmediato a ver a su viejo amigo del pueblo. Un plan improvisado, cerveza, anécdotas, chacinas, Yo fingí interés, por dentro sabía lo que significaba. Nos dejaba solos. Pasaron 2 horas. 3. Estábamos los dos en la sala. Él reparaba una lámpara antigua con manos pacientes. Yo preparaba té. El reloj sonaba cada media hora. La lluvia empezó a golpear el techo con insistencia. Me acerqué con la bandeja. Gracias, dijo sin mirarme. Me senté. Había algo en el ambiente que no se podía ignorar. La electricidad flotaba entre nosotros. He intentado olvidarlo, murmuré. Yo también. El crujido de la madera. El chasquido de la lluvia. El leve zumbido del fuego en la chimenea. Él se giró. Yo no me moví. Sentía que el mundo se hacía más pequeño. Nuestros labios se tocaron, Y esta vez no me fui. No me levanté. No huí. El reloj dio las 10. Y entonces un relámpago iluminó la sala. Y en ese instante en la ventana, vi algo que me heló la sangre. Un rostro. No el suyo. No el mío. Alguien más nos estaba mirando desde fuera. El relámpago que había iluminado la ventana todavía me parecía un presagio cuando abrí los ojos. La lluvia había cesado, pero la humedad se había filtrado en cada rincón de la casa. Me incorporé lentamente notando el peso de la noche sobre mis hombros, el silencio absoluto que había quedado tras aquel instante de contacto que nos había dejado exhaustos y confundidos. La chimenea crepitaba, sus brasas aún vivas lanzando destellos anaranjados que iluminaban los muebles polvorientos y los cuadros antiguos en la pared. Él estaba sentado al otro lado de la sala, con los ojos fijos en las llamas, como si la hoguera pudiera responder a todas sus preguntas. No había prisa por hablar. Ninguno de los dos la tenía, pero cada silencio era tenso, lleno de promesas no formuladas, de deseos que nadie se atrevía a nombrar. La electricidad que había entre nosotros la sentía en cada músculo, en cada respiración. Cada vez que lo miraba, notaba un temblor imperceptible en mis manos, aunque intentaba disimularlo con la copa de té que sostenía. El viento golpeó la ventana, haciendo que las cortinas se movieran suavemente. La luz cambió de manera repentina, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Él se levantó y se acercó. No demasiado cerca, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Me mostró una de sus hojas de boceto, una nueva ilustración del retrato que había visto antes, pero ahora con más detalles de la habitación, con las sombras de la lámpara sobre el suelo. La precisión era inquietante, la familiaridad de cada trazo me hacía sentir observada, expuesta, pero de una manera que me intrigaba y aterraba al mismo tiempo. Siempre capturas más de lo que ves, dije, tratando de mantener la voz neutra aunque temblaba. ¿Por qué me dibujas así? Porque es lo que veo, respondió sin alzar la voz, casi un susurro. Porque quiero recordar cómo es estar aquí ahora. Sentí que mis palabras se habían quedado atrapadas en la garganta. No sabía cómo responder sin revelar demasiado, sin dejar que los secretos que compartíamos aquel fin de semana se convirtieran en algo tangible y visible. Su mirada era intensa, pero no intrusiva y sin embargo, lograba atravesar cada barrera que yo había construido durante años. El sonido de la lluvia comenzando de nuevo, más débil, más rítmico, nos acompañó mientras me levantaba para acercarme a la ventana. Observé cómo las gotas resbalaban por los cristales, reflejando la luz de la chimenea y multiplicando las sombras. Él se acercó por detrás y por un instante su mano rozó la mía mientras tomaba otra hoja para dibujar. No dijimos nada, pero el contacto fue suficiente para que todo lo que había contenido durante horas se liberara en un instante.
Pasaron los minutos y cada movimiento parecía calculado y natural a la vez. Recogimos la bandeja de té y la colocamos sobre la mesa sin hablar. Luego, como si una fuerza invisible nos guiara, nos acercamos hacia el sillón principal, tomando asiento en extremos opuestos, con la distancia medida, pero demasiado corta para ignorar la tensión. La noche se llenó de sonidos diminutos, el crujido de la madera, el leve zumbido de la luz, la respiración compartida, los movimientos casi imperceptibles de los muebles. Hablamos poco. No hacía falta. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento de sus manos sobre el papel, era una conversación que no necesitaba palabras. Observaba cómo trabajaba con concentración, cómo su frente se fruncía y sus labios se movían ligeramente, murmurando pensamientos que yo no alcanzaba a oír, pero que sentía. Yo tomé mi té lentamente bebiendo con cuidado de no derramar una gota, observándolo mientras dibujaba y escuchando los sonidos de la noche en la casa vieja. La lluvia comenzó a intensificarse, golpeando con más fuerza los cristales y el techo de tejas. El sonido se volvió ensordecedor, un ritmo que parecía sincronizarse con nuestros latidos. La luz de la chimenea se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo especial, difícil de describir. Estuvimos así, absortos en la rutina improvisada, hasta que un ruido seco proveniente del piso superior nos sobresaltó. Los dos nos giramos alertas, pero no hubo nada, solo el eco de la casa antigua, con sus pisos de madera crujiente y sus pasillos vacíos. Decidí romper el hielo. ¿Siempre dibujas todo lo que ves? Pregunté, tratando de que la voz sonara casual. No solo lo que vale la pena recordar, respondió con calma, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Ese instante tan sencillo, me permitió acercarme un poco más sin pensarlo. Me acomodé en el sillón, dejando la taza a un lado, y me incliné levemente hacia él. Él levantó la mirada, y nuevamente el silencio habló por nosotros. Cada segundo que pasaba era una eternidad contenida. Cada respiración parecía compartida, cada parpadeo medido. El mundo exterior, la casa, la lluvia, la noche, todo desaparecía, dejando solo la presencia del otro. No nos movimos por mucho tiempo. Simplemente existíamos en ese espacio, observándonos, escuchando, sintiendo la tensión crecer. Era como si la casa misma contuviera la respiración, esperando a que algo sucediera. Y sucedió. Sin palabras, sin previo aviso. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. El amanecer nos encontró en silencio, cada uno en su rincón, con la mente llena de pensamientos que no podían formularse. La luz entraba por las cortinas húmedas, filtrándose entre las rendijas y pintando rayas en el suelo de madera. Me incorporé lentamente intentando no hacer ruido, notando cada detalle de la habitación, de la casa, de su presencia todavía palpable en el aire. La temperatura de la noche permanecía en mis recuerdos, una memoria invisible que me acompañaría durante horas. Me levanté y fui hacia la ventana. Afuera el paisaje de la Alpujarra despertaba lentamente bajo un cielo gris, con nubes bajas y densas que se movían rápidamente con el viento. Los árboles se inclinaban, las hojas brillaban con gotas de lluvia. Respiré hondo intentando ordenar mis emociones, intentando comprender cómo habíamos llegado hasta allí, cómo todo se había transformado en un instante de manera irreversible. El cuaderno seguía sobre la mesa. Lo abrí sin pensarlo. Nuevas ilustraciones, bocetos rápidos y detallados a la vez. Cada trazo parecía intentar capturar más que una imagen, la esencia del momento, el peso de la noche, la confusión de nuestras emociones. Cada línea era una confesión silenciosa, un registro de lo que habíamos compartido sin palabras. Salí de la habitación y bajé al salón. Mi marido aún no había regresado. Todo estaba silencioso excepto el eco de la lluvia reciente en el techo y la brisa que se colaba por las ventanas. Me senté en el sofá y me dejé llevar por el recuerdo, por la sensación de haber cruzado un límite sin retorno, por la certeza de que nada volvería a ser igual. Y entonces escuché un sonido que no esperaba, la puerta de entrada abriéndose. No era mi marido. No era él. Era alguien más, cuya presencia no había anticipado. El aire cambió de inmediato,
la tensión se duplicó y una sensación de peligro y sorpresa me recorrió de pies a cabeza. Me levanté lentamente intentando observar sin ser vista, sin hacer ruido. La figura permanecía en el umbral, inmóvil, y en su mirada había algo que no podía descifrar. Mi respiración se aceleró. Todo lo que creía haber controlado durante la noche se desmoronaba. El corazón me latía con fuerza, y mi mente giraba tratando de encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo. La casa, la noche, la lluvia, todo parecía conspirar para mantenerme en un estado de alerta constante. El silencio se prolongó. Cada segundo era un peso insoportable. La figura avanzó un paso. Yo retrocedí sin darme cuenta. El suelo crujió bajo mis pies. Y en ese instante comprendí que algo inesperado, completamente fuera de mi control, acababa de entrar en nuestro mundo, y que nada volvería a ser igual. La figura en la puerta me paralizó. Me quedé a medio camino entre el pasillo y la sala, la mano aún apoyada en la barandilla de madera, el corazón golpeándome las costillas como si intentara escapar. Era él. Mi marido. Empapado con la chaqueta mal abrochada, los zapatos llenos de barro y el ceño fruncido. No dijo una palabra. Solo me miró. Con una mirada que no supe descifrar. No de furia. No de sospecha. Algo más extraño, confusión, quizá, o cansancio. Dio un paso dentro, dejó las llaves en el aparador y pasó junto a mí como si no me viera. El sonido de sus pasos sobre el suelo mojado retumbó en toda la casa. Se fue directo a la cocina. Abrí la boca para decir algo, pero no encontré nada que decir. Volví a respirar cuando lo escuché abrir la nevera y sacar una cerveza. La abrió con un gesto mecánico. Bebió de pie en silencio. Yo seguía allí inmóvil, mientras en la planta superior no se escuchaba nada. Nada. ¿Todo bien? Pregunté al fin, como si esa fuera una frase suficiente para salvarnos de algo. Sí. Solo me mojé más de lo que pensaba. El coche casi no arrancaba con tanta lluvia, respondió sin emoción. Asentí. Me dirigí lentamente hacia las escaleras, temiendo que me siguiera con la mirada, que notara algo, un gesto fuera de lugar, una tensión invisible. Pero no. Solo se quedó allí, bebiendo como si nada. Subí. Al llegar al pasillo, él ya no estaba en el estudio. Ni en su habitación. La puerta del baño estaba cerrada. Me detuve frente a ella unos segundos. Escuché el agua de la ducha. Me fui al cuarto donde habíamos dormido la noche anterior y cerré la puerta con el pestillo. La habitación estaba casi igual. La ropa doblada en la silla, el cuaderno sobre la mesilla de noche, la lámpara aún encendida. Me acerqué y hojeé el cuaderno. Las últimas páginas estaban vacías, como si el trazo se hubiese agotado. Lo cerré, lo guardé en uno de los cajones y me senté en el borde de la cama, tratando de entender cómo habíamos cruzado esa línea tan frágil. ¿Y por qué se sentía tan inevitable? Dormí mal. Desperté varias veces durante la madrugada, sobresaltada por ruidos que no existían, sombras que se movían en el techo, sueños que no recordaba pero me dejaban el cuerpo tenso. Me levanté al amanecer. La luz filtrada era gris, húmeda, como si el tiempo también se hubiera empapado. La casa estaba en silencio. Bajé sin hacer ruido. Mi marido roncaba en el sofá, con el cuello torcido y la cerveza a medio terminar en la mesa baja. Cerré la cortina para que no lo despertara la claridad. En la cocina, puse agua a hervir. No tenía hambre. Solo quería moverme, fingir una rutina, mantenerme ocupada. Al poco rato él bajó. Venía vestido con la mochila al hombro. Me sorprendió su expresión, tranquila, serena, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Salgo en un rato. El tren sale temprano. ¿Tren? ¿Vuelves ya? Sí. He adelantado el viaje. Quiero llegar con tiempo a Salamanca, y ya no tengo nada que hacer aquí. Me costó tragar saliva. Sentí un nudo en la garganta. Me giré hacia la ventana,
como si necesitara verificar que el mundo seguía allí fuera. Él dejó una carpeta sobre la encimera. Yo no me moví. Gracias por todo, añadió. Yo asentí. No supe qué más decir. No podía decir nada. Tomó su café en silencio, de pie. No nos miramos. Solo lo escuché moverse por la casa, subir por última vez, tomar sus cosas, cerrar con cuidado la puerta de la habitación. El sonido de la cremallera de su maleta fue como una cuchillada. Bajó. Pasó junto a mí. Abrió la puerta principal. Dudó un instante. Me miró. No dijo adiós. Y se fue. El silencio que quedó fue distinto a todos los anteriores. Más espeso. Más real. La casa ya no era la misma. Yo ya no era la misma. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré profundamente, como si eso fuera a devolverme la calma. Horas después, él aún no había vuelto. Mi marido. El otro. Dormía aún cuando decidí entrar a su habitación. Buscaba algo. No sabía exactamente qué. Y lo encontré sin querer. El cuaderno. El suyo. El que había creído haber guardado en la habitación de arriba. Estaba allí, en el escritorio del estudio. Abierto. Y en la última página, un dibujo que no había visto antes. Era una escena del comedor. Yo de pie, con la cortina húmeda entre las manos. Y detrás de mí, él. Su sombra. Su gesto. Todo capturado con una precisión tan brutal que me hizo retroceder un paso. En el margen inferior, una frase. Asterisco, a veces, quedarse sería lo más egoísta. Asterisco. Lo cerré con fuerza y lo metí en el cajón del escritorio. Mi pecho ardía. No sabía si de rabia o tristeza. Pero había algo más. Algo no encajaba. Fui al pasillo y miré las mochilas, los abrigos, los zapatos en la entrada. Todo seguía en su sitio. O casi todo. Faltaba una cosa. La carpeta que había dejado en la cocina. La busqué. No estaba. Revisé la encimera, la mesa, el recibidor. Nada. Y entonces lo vi. La ventana del comedor estaba entreabierta. La cortina se movía lentamente con el viento. Me acerqué. Afuera, en el jardín húmedo, había huellas. Húmedas, frescas. No de él. Más grandes. Más profundas. Huellas de botas. Y entonces lo supe. Él no se había ido solo. Y alguien más esa noche había estado observando desde la oscuridad. Las huellas seguían allí cuando volví a mirar. Claras. Húmedas. Profundas. No eran suyas. Él usaba zapatillas finas, casi lisas. Estas eran botas. Pesadas. ¿Y quién las había dejado? Había estado muy cerca de la casa. Demasiado. Cerré la ventana con un temblor involuntario en las manos. El aire frío entró un segundo antes de que bajara el pestillo. Contuve la respiración. Volví a repasar cada rincón de la cocina, sin encontrar la carpeta que él había dejado horas antes. La sensación de que algo no encajaba se volvía más sólida. Como una piedra que me aplastaba el pecho. Subí las escaleras rápidamente, entré al baño y me miré al espejo. Parecía otra persona. Las ojeras, los labios resecos, la expresión tensa. Abrí el grifo con fuerza y me eché agua en la cara. Pero el reflejo seguía sin parecerse a mí. Bajé al salón. Mi marido ya estaba despierto. Leía su teléfono con el ceño fruncido y el vaso de agua en la mano. Ni me miró. Me senté frente a él. ¿Dormiste bien? Pregunté solo por mantener algo de normalidad. No mucho. Pero da igual. Hoy tengo que pasar por la tienda de electrodomésticos, y luego pasaré la tarde con Ramón. ¿Quieres venir?
Negué con la cabeza. No podía salir. Necesitaba entender qué estaba pasando en esta casa. ¿Quién había estado allí? ¿Qué significaban esas huellas? Y sobre todo por qué la carpeta había desaparecido. Cuando él salió, esperé a ver su coche perderse entre los olivos y subí directamente al estudio. Abrí todos los cajones, busqué bajo las alfombras, detrás de los cojines. Nada. Ni rastro de esa carpeta ni del cuaderno. Pensé en la posibilidad absurda de que la hubiera imaginado. Que todo hubiera sido parte de mi ansiedad, de mi culpa, de este nudo que crecía en la boca del estómago desde hace días. Pero no. Había estado allí. Lo sabía con certeza. Y ahora no estaba. Fui al jardín, inspeccioné el suelo una vez más. Las huellas seguían marcadas en el barro, un poco más secas, pero aún visibles. Iban desde la ventana del comedor hasta la parte trasera de la casa. Caminé con cautela por el sendero irregular de piedras. No sabía qué esperaba encontrar. Y entonces lo vi. Un pequeño trozo de papel enganchado en una de las ramas del limonero. Arrugado. Húmedo. Lo tomé con cuidado. Era parte de un dibujo. El borde de un rostro. Trazos en grafito. No todo el rostro, solo un fragmento. Pero lo reconocí. Era mi mandíbula. Mi cuello. Mi cabello recogido. No era parte del cuaderno. Era otro papel. Otro dibujo. Hecho con la misma mano. Pero había algo más. Al reverso una frase escrita con tinta, asterisco, algunas cosas se dibujan solo para ser escondidas. Asterisco. Volví a entrar corriendo, apretando ese papel entre los dedos. Subí al dormitorio, abrí mi armario, saqué la caja de zapatos vieja donde solía guardar papeles sin importancia, cartas antiguas, postales. Lo metí allí al fondo. Y volví a cerrar. La tensión en el cuerpo no disminuía. Me preparé un café, más por necesidad de tener algo entre las manos que por gusto. No pude beberlo. Caminé por la casa con la taza, repasando mentalmente cada gesto de la última noche. Cada frase, cada mirada, cada silencio. Él se había ido demasiado pronto. Con demasiada tranquilidad. Como si supiera algo que yo no sabía. Al mediodía fui al centro. Caminé sin rumbo. Entré a una librería, compré un cuaderno nuevo sin saber por qué. Me detuve en una cafetería y me senté cerca de la ventana. Observaba a la gente pasar. Parejas, turistas, ancianos con sus bolsas del mercado. Me sentí invisible. Y al mismo tiempo observada. Como si alguien en alguna parte me estuviera mirando con esa misma intensidad que yo no podía quitarme de encima. Regresé a casa antes que mi marido. Cuando entré me invadió una sensación extraña. Como si algo se hubiera movido. El ambiente había cambiado. Me dirigí directo al dormitorio. Todo estaba igual. Fui al estudio. Todo parecía intacto. Hasta que vi la libreta sobre el escritorio. No era la que yo había escondido. Era otra. Más nueva. Sin nombre. La abrí con manos temblorosas. La primera página estaba en blanco. La segunda también. Y en la tercera. Un dibujo. Yo de espaldas. Sentada en la cafetería donde había estado apenas unas horas antes. El pelo recogido igual. El abrigo. La taza en la mano. Era imposible. Absolutamente imposible. Solté el cuaderno como si quemara. Me alejé 2 pasos. Me apoyé en la pared. El corazón me latía tan fuerte que me dolía. Alguien me había seguido. Alguien había estado allí. Alguien me había observado, dibujado, y colocado el cuaderno en mi escritorio mientras yo no estaba. Sin romper nada. Sin dejar rastro. Y entonces entendí. No se había ido solo.
No se había despedido porque no era una despedida. Era un traslado. Una forma de seguir presente. Invisible. Silencioso. Y peor aún, voluntario. Cerré el cuaderno con manos frías. El dibujo seguía grabado en mi mente aunque no lo mirara. Yo sentada en la cafetería esa misma mañana, desde un ángulo exacto que no podía haber sido inventado. Estuve varios minutos sin moverme, sin saber qué hacer con el cuerpo, con los pensamientos, con el miedo que empezaba a parecerse demasiado a otra cosa. No era solo miedo. Era vértigo. Como si alguien hubiese abierto una puerta y al otro lado, yo misma estuviera esperando, distinta, irreconocible. Fui hasta la cocina por inercia, sin saber para qué. La luz del atardecer entraba oblicua por las persianas, tiñendo todo de un naranja sucio. Me serví un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa sin beber. Me asomé por la ventana. Afuera el jardín parecía dormido, ajeno a todo. Pero yo ya no confiaba en lo que veía. Revisé 2 veces que todas las puertas estuvieran cerradas. No sabía si esperaba encontrarlo o evitarlo. A media tarde mi marido llegó con bolsas de supermercado y un aire de normalidad que me pareció casi grotesco. Comentó el tráfico, preguntó si había quedado pan, mencionó un partido que vería más tarde. Yo asentía en automático. Fui amable. Sonreí incluso. Y al mismo tiempo lo observaba con una distancia nueva, como si fuera parte de un decorado que no me pertenecía. Cenamos juntos. Él hablaba. Yo respondía poco. En mi cabeza solo había una idea: ¿cómo había entrado el cuaderno? ¿Y por qué? Cuando él se durmió en el sofá, volví al estudio. Encendí la lámpara de mesa. Abrí el cuaderno otra vez. Pasé las páginas. Una. Otra. Otra más. Hasta que encontré una nueva. No estaba cuando lo cerré por primera vez. Lo sé porque había contado las hojas. Era yo. Esta vez en el jardín. De espaldas. Frente al limonero. Y en el margen inferior un texto, asterisco, ella no sabe que alguien ya la dejó ir. Asterisco. Me senté. Respiré hondo. Tomé el cuaderno, lo cerré con fuerza y lo metí en el fondo de la despensa, detrás de unas cajas que casi nunca movíamos. Lo escondí sin saber para qué. Como si ocultándolo pudiera detener algo que ya estaba en marcha. Esa noche no dormí. Me moví de un lado a otro en la cama sin encontrar posición. Me levanté 3 veces. Miré por la ventana. Bajé a la cocina. Subí otra vez. El reloj marcaba las 3:10 cuando me di cuenta de que él no estaba en la casa. No mi marido. El otro. El que ya se había ido. Pero su ausencia tenía forma, peso, olor. Todo lo que tocaba me hablaba de él. Los espacios vacíos lo decían. El silencio lo nombraba. Al día siguiente fui a la ciudad. Tenía que salir. Respirar aire distinto. Caminé sin rumbo fijo. Entré a una librería de arte. Toqué cuadernos, lápices, libros de ilustración. Compré uno pequeño. No sabía para qué. Pero sentí que debía hacerlo. Después caminé hasta la Plaza Beiber Rambla. Me senté bajo una sombrilla. Pedí un café. Observé a la gente pasar. A las parejas reírse. A los ancianos jugar a las cartas. A los niños correr entre las fuentes. Era un mundo que ya no me pertenecía, y al mismo tiempo era el único que tenía. Cuando me levanté, me topé con algo que me detuvo el corazón. Sobre la mesa junto al azucarero, había una servilleta doblada en 4. La abrí. Un dibujo rápido. Mi perfil. Hecho en carboncillo. Un trazo veloz pero exacto. Al pie una frase. Asterisco, no te sigo. Solo te observo donde tú ya no te ves. Asterisco. Miré alrededor.
No había nadie que reconociera. Ningún rostro conocido. Ningún gesto familiar. Me guardé la servilleta en el bolsillo del abrigo y caminé rápido hasta casa, con el pulso en las sienes. Al llegar, revisé cada ventana, cada esquina. La casa estaba en orden. Todo parecía normal. Pero ya nada era normal. Me senté frente al escritorio. Abrí el cuaderno nuevo que había comprado. Lo dejé abierto en blanco. Escribí una sola frase. Asterisco, ¿estás aquí? Asterisco. La dejé allí. Y al día siguiente, cuando volví a abrirlo, alguien había respondido. Asterisco, nunca me fui. Asterisco. Sentí que el suelo se hundía. El aire se volvió pesado. No entendía nada, y al mismo tiempo lo entendía todo. No era un juego. No era una fantasía. Era una presencia viva, constante. Que no pedía nada, no reclamaba, no exigía. Solo existía. Fui a la iglesia del barrio viejo esa tarde. No por fe, sino porque necesitaba sentarme en un lugar donde nadie esperara nada de mí. Me senté en la tercera fila. Cerré los ojos. Respiré. Escuché el eco del silencio de las piedras antiguas. Y entonces sentí algo. No fue un sonido. Fue la certeza de que alguien me miraba. Giré el rostro lentamente. En la última fila, un joven con gorra baja, cuaderno en el regazo, lápiz en la mano. No se movía. Solo me miraba. No era él. Pero tampoco era nadie. Solo alguien que dibujaba. Como él. Me levanté. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta casa con la mente en blanco. Con el cuerpo entero temblando. Al llegar, encontré una nota doblada bajo la puerta. Sin nombre. Sin firma. Solo 4 palabras. Asterisco, te dejo en paz. Asterisco. Y por primera vez sentí algo que no supe nombrar. Ni alivio. Ni tristeza. Algo peor. Vacío. Me quedé mirando esa nota como si fuera una grieta en la realidad. 4 palabras. Tan simples. Tan exactas. Asterisco, te dejo en paz. Asterisco, me temblaban los dedos. La leí una vez más, esperando que el mensaje cambiara, que el papel dijera algo distinto, algo que explicara lo que no podía nombrar. Pero no. Era eso. Paz. O algo que se hacía pasar por paz. La rompí. No con rabia, sino con una lentitud casi ritual. En tiras pequeñas, delgadas, que dejé caer dentro de una taza vacía. Las vi posarse como nieve en la porcelana blanca. Luego fui a la cocina, la llené de agua y las hundí con el dedo hasta que desaparecieron. Pasaron días sin nuevas señales. Nada en el correo. Ninguna página nueva en el cuaderno. Ningún trazo extraño, ningún dibujo olvidado. Al principio me tranquilizó. Me convencí de que todo había terminado. Que él, como había prometido, me había dejado en paz. Que todo había sido una ráfaga, una locura breve y precisa. Que no quedaba más que regresar a la vida anterior. Fingir normalidad. Pero no era cierto. Porque yo ya no era la misma. Y esa ausencia tan limpia, tan repentina, pesaba más que su presencia. Una tarde fui a caminar por la zona antigua cerca del mirador de San Nicolás. El cielo estaba despejado, la Alhambra brillaba al sol como un secreto a punto de contarse. Me senté en uno de los bancos de piedra, sin rumbo, sin tiempo. Observaba a los turistas tomarse fotos, a los vendedores de pulseras improvisadas, a las mujeres mayores que tejían historias con acentos lejanos. De pronto escuché una voz familiar detrás de mí. No su voz. La de mi amiga Julia. No te veía desde Semana Santa, dijo como si hubiéramos hablado ayer. Estás más delgada. No supe qué responder. La abracé.
Nos sentamos juntas. Habló de su hija, de la boda de su sobrina, de los precios del mercado, del calor inusual. Yo asentía. Reía. Preguntaba. Y cuando creyó que era buen momento, lanzó la frase como quien no quiere dañar pero daña igual. Por cierto, ese chico que estaba contigo hace unos días. El del cuaderno. Muy atento. Es amigo de tu hijo. Mi corazón se detuvo un segundo. No se lo mostré. ¿Dónde lo viste? En la plaza Beiber Rambla. Estabas en una terraza. Él estaba un poco más allá. Te miraba como si fueras un cuadro en un museo. Intenté sonreír. No funcionó. Ella lo notó, pero no preguntó más. Nos despedimos media hora después, con promesas vacías de café y recetas compartidas. Caminé de regreso a casa con una certeza ardiéndome en el pecho, no me había dejado. Solo había cambiado la forma de quedarse. Esa noche antes de dormir, volví a abrir el cuaderno que había comprado yo misma. El mío. El que creía seguro. En la última página había un trazo nuevo. Solo uno. Una línea. Recta, firme, cruzando de esquina a esquina. Y debajo en letra diminuta, asterisco última página. No hay más. Asterisco. Lo cerré. No dormí. 3 días después mi marido me propuso irnos un fin de semana a la costa. Dijo que necesitábamos cambiar de aire, salir de la rutina. Acepté. No por él. Por mí. Porque algo dentro de mí pedía moverse, romper la estática. Fuimos a Salobreña. Una casa vieja alquilada. Frente al mar con baldosas frías y olor a humedad. Paseamos por la orilla, fuimos a cenar a un restaurante local, hablamos poco. Esa noche, mientras él dormía profundamente, salí al balcón con una manta sobre los hombros. La brisa era salada y tibia. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y al volver a abrirlos, lo vi. No a él. A alguien. Abajo en la arena. Solo. De pie. Sin moverse. Mirando hacia arriba. No distinguía el rostro. Pero lo supe. Lo supe como se saben las cosas que no necesitan prueba. Estaba ahí. De nuevo. Silencioso. Firme. Real. No hice nada. Solo lo miré. No hubo gestos. No hubo señales. Y en un parpadeo, ya no estaba. Regresamos a casa 2 días después. Y yo ya no esperaba nada. Hasta que una semana más tarde, al abrir el buzón, entre facturas y folletos de pizzerías, encontré un sobre blanco. Sin remitente. Sin marcas. Cerrado con cinta negra. Lo abrí. Adentro, una sola hoja. Un dibujo. No de mí. De él. Dibujado por mí. O por una versión de mí que ya no conocía. Y al reverso, una frase. Asterisco, ¿y si todo esto fue tu manera de recordarme a ti misma? Asterisco. Entonces supe que la historia no era de él. Era mía. Y que, de algún modo cruel y hermoso, aún no había terminado.